Magnitudes físicas. Este es un video educativo de George Washington School, Educando para la Vida. Comencemos preguntándonos ¿qué es una magnitud? Pues una magnitud es todo aquello que se puede medir. En ese caso, ¿qué son las magnitudes físicas? Son todas aquellas propiedades que los cuerpos del universo poseen y se pueden medir. Es decir, aquellas a las cuales podemos otorgar un valor numérico y se representan mediante un símbolo que por lo general es una letra. Veamos la siguiente tabla. Tenemos una lista de magnitudes físicas, comenzando por la masa, la longitud, el tiempo, la fuerza, el volumen, la densidad y la intensidad de corriente eléctrica. Cada una de estas magnitudes tiene un símbolo. La masa se representa por la M, la longitud por una L, el tiempo con una T, la fuerza con una F, el volumen con una V, la densidad con una letra que se llama ρ, que parece una P suavizada, y la intensidad de corriente eléctrica con una I mayúscula. Unidades físicas. Las unidades físicas son unidades de medida de estas magnitudes, que vienen a conformar un conjunto bastante consistente, normalizado y uniforme. Por ejemplo, la magnitud física masa tendrá por unidades el kilogramo, la libra, el gramo. La magnitud física tiempo tendrá unidades segundo, minuto, hora, día, año. Es decir, una unidad es en lo que vamos a medir cada magnitud respectiva. La longitud se puede medir en metro, en pies, en pulgadas. La temperatura en grados centígrados, en grados Kelvin, etc. El sistema internacional, simbolizado por SI. El Sistema Internacional de Unidades, o SI, es el sistema más moderno y más usado en la actualidad. Sus unidades básicas son el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el Kelvin, la candela y el mol. Aquí figuran en verde todos los países que ya han adoptado el Sistema Internacional de Unidades, como prioritario o único. En cambio que en rojo aparecen los países que hasta ahora no lo hacen, que es una minoría. Aparece, por ejemplo, Birmania, Liberia y Estados Unidos, ya que en su legislación no figura el sistema internacional como obligatorio. Múltiplos y submúltiplos. Cuando uno efectúa mediciones, por ejemplo, de longitudes, es bastante frecuente que cambie ciertos parámetros. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de una tijera, voy a usar centímetros. Si yo quiero calcular la altura de una persona, usaré metros. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la distancia que hay entre Pachacamac y Lurín, usaré kilómetros. Y así sucesivamente. La magnitud básica es el metro, pero usaremos múltiplos y submúltiplos para indicar las veces que tengamos que usar partes o segmentos de un metro o muchos metros acumulados. También en programación y en informática encontramos, por ejemplo, las capacidades de un ordenador móvil. Por ejemplo, lo miden en terabytes o en gigabytes. Ese tera es el que figura en la tabla que muestran ahí. El tera es 10 a la 12, o sea, un 1 seguido de 12 ceros. El giga se representa por una G, es 10 a la 9. El mega es 10 a la 6. El kilo es 10 a la 3. El hecto es 10 a la 2. Y el deca es 10 a la 1. A veces, cuando coloquialmente vamos al mercado y compramos una magnitud, como por ejemplo un kilogramo de arroz o un kilogramo de azúcar, la gente suele acortar las palabras y ya no pide kilogramos, sino pide un kilo de azúcar y asociamos el prefijo kilo a masa. Pero eso no es físicamente correcto. Otro ejemplo de los submúltiplos serían los decímetros, los centímetros, cuando la magnitud básica fundamental es el metro. Cada uno de estos prefijos de submúltiplos también tiene un valor numérico. El deci tiene un valor numérico de 10 a la menos 1. El centi tiene un valor numérico de 10 a la menos 2. El mili tiene un valor numérico de 10 a la menos 3. Micro tiene un valor numérico de 10 a la menos 6.
Nano tiene un valor numérico de 10 a la menos 9. Pico tiene un valor numérico de 10 a la menos 12. ¿Qué quiere decir ese 10 a la menos 1? Si nosotros usamos una calculadora y ponemos 10 elevado a la menos 1, nos quedará 0,1. 10 a la menos 2 nos quedará 0,01. 10 a la menos 3, 0,001. Quiere decir que habrá un decimal 0, una coma, y luego tantos decimales como indique la potencia negativa con la que estamos trabajando. Vemos unos ejercicios. Primer ejercicio. Vamos a recordar, ¿a cuánto equivale un mega? Pues un mega equivale a 10 a la 6. Ojo que aquí no le estamos asignando ninguna magnitud en particular. 2. ¿A cuánto equivale un mili? Si recordamos la tabla anterior, un mili equivale a 10 a la menos 3. Aquí tampoco le estamos asignando ninguna magnitud en particular. Pueden ser milímetros, pueden ser mililitros, etc. Pregunta número 3. ¿A cuánto equivale un nano? Recordando la tabla anterior, un nano sería 10 a la menos 9. 4. Nombra dos objetos que tengan masa. Pues esto es bastante simple, ya que cualquier objeto en el universo que sea palpable tiene masa. Por ejemplo, nuestro cuerpo. Y también mi perrito. Pregunta número 5. ¿Con qué medirías la longitud de un cuaderno? Acá tenemos que analizar los objetos con los que medimos las magnitudes. ¿Qué sería propicio para medir la longitud de un cuaderno? Pues una regla. Pregunta número 7. ¿Con qué medirías las dimensiones de tu habitación? Pues aquí la regla no alcanzaría, así que habría que usar una wincha. Pregunta número 7. Nombra un ejemplo en el que midas el tiempo, pues cualquier actividad humana requiere una medición de tiempo, ya sea para practicar un deporte, para rendir un examen, para hacer las compras, y en esta cuarentena, por ejemplo, a la hora que comienza el toque de queda. Vamos a mencionar en la duración de un examen. Ejercicio 8. Nombra un ejemplo en el que midas algún volumen. Pues esto también es sencillo, ya que al comprar una botella de agua nos viene con un volumen. Al cocinar y servir un vaso, una taza, una cucharadita, también estamos calculando un volumen. Entonces, en este caso, al verter agua en una jarra. Tenemos los ejercicios del taller, numerados del 1 al 4. ¿Qué es una magnitud? 2. Nombra 3 ejemplos de cosas que contengan masa. Indica 3 ejemplos en donde midas alguna longitud. Indica el valor numérico de los múltiplos o submúltiplos siguientes: kilo, tera, centi, micro. Un tip para diferenciar cuál es múltiplo y cuál es submúltiplo es que cuando estén en mayúsculas es un múltiplo, como kilo o tera. En tanto que cuando aparecen en minúsculas se trata de submúltiplos, como en este caso centi y micro. Respondemos. Ejercicio número 5. Pregunta. ¿Qué países no han adoptado el sistema internacional? 6. Nombra 3 ejemplos en los que midas el tiempo. 7. Indica 3 ejemplos en donde midas algún volumen. 8. Relaciona los objetos adecuados con los que debamos medir las siguientes magnitudes. En una columna tenemos A, B, C y D. En A está la separación entre el baño y la cocina de nuestra casa. En el inciso B tenemos el tiempo que tomamos en nadar 100 metros. En la parte C tenemos la longitud de un lápiz. En la D, el peso de un puñado de arroz. En la columna de la derecha aparecen los instrumentos con los que podemos efectuar las mediciones de la A a la D. Debemos colocar en esos paréntesis que figuran para que haya un match completo.